Bien, hola. Les grabo este video porque me pasó lo mismo que la clase uno, que es que no pude grabar la clase. O sea, la grabé, pero después la perdí cuando cerró la sesión, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar algunos de los conceptos que vimos en la clase, pero en otro orden. Vamos a hablar de endotelio, disfunción endotelial, cómo la disfunción endotelial está en la base de la aterosclerosis, y después ver como algunos factores de riesgo, como el tabaquismo, hipertensión y consumo de marihuana, factores de riesgo cardiovasculares, se relacionan con la disfunción endotelial. ¿Tá? Bien, el endotelio es un órgano estructuralmente simple, tan simple que antes se pensaba que era una barrera nada más, pero funcionalmente complejo. ¿Tá? Es un órgano de regulación vascular con funciones endocrinas, parácrinas y autócrinas que está implicado en múltiples procesos vasoactivos, metabólicos e inmunes. ¿Cuáles son esos procesos? O sea, ¿cuáles son las funciones normales del endotelio? Mantener la fluidez de la sangre a través de la inhibición de la agregación plaquetaria y la coagulación, regular el flujo sanguíneo a los tejidos mediante el tono de células musculares lisas, el control y la regulación del tránsito transendotelial de fluidos y macromoléculas, el control del estado inflamatorio del endotelio y participar de la inmunovigilancia mediante la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Tá? Es decir, que en un estado basal el endotelio favorece una correcta función endotelial, favorece un estado antiagregante, antitrombótico, antiinflamatorio y más bien la vasodilatación. Con respecto a qué es la disfunción endotelial, bueno, cuando el endotelio no es capaz de responder adecuadamente a las funciones normales, es que se genera disfunción endotelial. ¿Qué ocurre con la disfunción endotelial? Bueno, la disfunción endotelial lleva a un estado protrombótico, proagregante, proinflamatorio, vasoconstrictor, que está en la génesis de muchas patologías, que vamos a ver que está en la génesis de la aterosclerosis, y al estar en la génesis de la aterosclerosis también favorece, obviamente, todas las manifestaciones de enfermedad cardiovascular establecida, que vamos a nombrar al final, y también está en la génesis de muchos factores de riesgo cardiovascular. Bien, ¿cuáles son los mediadores de la función correcta o incorrecta del endotelio? Bueno, en este caso, de lo más importante tenemos que nombrar al óxido nítrico, ¿tá? Que es un gas relativamente estable que se sintetiza a partir de la L-arginina, que es el sustrato, mediante la acción de tres isoformas de la óxido nítrico sintasa, del que vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, excepto de la neuronal, y que necesita cofactores para poder ocurrir. Entre ellos, de los cofactores, se encuentra la tetrahidrobiopterina, que lo pueden ver como TBH, el NADPH, la flavina adenina dinucleótido, que es la FAD, y la flavina mononucleótido, que es la FMN. Cualquiera de ellas son cofactores. Y también tendría que estar este, eh, 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 o sea, la presencia también de calmodulina. Ahora vamos a ver por qué. O sea que necesitas el sustrato, que es la L-arginina, las enzimas, los cofactores y también la calmodulina, sobre todo en la endotelial. Vamos a hablar primero de la óxido nítrico sintasa endotelial, que es de expresión constitutiva, se localiza en invaginaciones de las células endoteliales denominadas caviolas y está inhibida mientras la calmodulina esté unida a una proteína llamada caviolin 1. ¿Cómo se hace para que se active la ENOS? Bueno, es indispensable que ciertos agonistas del óxido nítrico aumenten la concentración de calcio intracelular y desplacen la caviolinuna de la calmodulina y así se levante la inhibición de la óxido nítrico sintasa endotelial. Eh, Hay inhibidores endógenos de la síntesis de óxido nítrico como lo que se llama ADMA, que es la eh, sí, la dimetilarginina asimétrica, eh, y también está el geranil pirofosfato, que también es otro antagonista de la síntesis de óxido nítrico. La,
ADMA, o la dimetilarginina simétrica, antagoniza el sustrato directamente, la L-arginina. Y un aumento del ADMA favorecería el desarrollo de disfunción endotelial. Con respecto mínimamente a hablar algo de la opción nítrico sintasa inducible, es citosólica y es independiente del calcio, y se expresa en macrófagos, en hepatocitos, neutrófilos, en células musculares lisas y también en el endotelio. Y muchas veces podría actuar, algunos mecanismos de inducción son, por ejemplo, algunas endotoxinas como el lipopolisacárido bacteriano y algunas citoquinas. La liberación de óxido nítrico por esta enzima está en la base de, por ejemplo, el shock la hipotensión y el shock que puede ocurrir en el contexto de la sepsis. Bien, entonces, sabemos cómo se produce y ahora queremos ver cuál es el mecanismo de acción. A nivel vascular, cuando se produce óxido nítrico por las células endoteliales, estas se difunden a las células musculares lisas. A ese nivel, en las células musculares lisas, lo que favorece, como se ve en este esquema, es la actividad, un aumento de actividad de la guanilato ciclasa. Activa esa enzima. Y esta provoca el aumento intracelular de GMP cíclico, que es lo que básicamente hace el GMP cíclico por diferentes vías, es favorecer la vasodilatación. Nosotros, el óxido nítrico favorece un aumento de la actividad de la enzima que produce el GMP cíclico y que termina vasodilatando a nivel de músculo vascular. El GMP cíclico también es degradado por la fosfodiesterasa 5. Y hay inhibidores como el de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo, que al inhibir la enzima que degrada el GMP cíclico, de alguna manera estás aumentando la cantidad de GMP cíclico y por lo tanto inhibir la enzima que lo degrada es una forma de aumentar la cantidad de GMP cíclico y favorecer también la vasodilatación. Así como lo es producir óxido nítrico, que te aumenta la actividad de la enzima que lo produce, tener inhibidores de la enzima que lo degrada también lleva al resultado final de un aumento del GMP cíclico y de favorecer la vasodilatación. El sildenafil, que es conocido como Viagra a nivel comercial, aparte del uso de la disfunción eréctil que está basado en este mismo principio, es muy importante en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, el reino, otros fármacos, y siempre actuando de esta manera. Nos pareció importante que ustedes lo conocieran. Si el óxido nítrico es el que favorece la vasodilatación, como vimos, y es como el bueno de la película, aunque a veces puede actuar de malo, pero en general es el bueno, ¿quién favorece la vasoconstricción? Y bueno, si tenemos que hablar de uno de los principales vasoconstrictores, y bueno, son las endotelinas. Endotelinas, las cuales hay una familia y son varias, está la 1, 2 y 3, siendo la 1 el principal péptido producido a nivel vascular endotelial y por lo tanto el actor que favorece la vasoconstricción principalmente. A su vez se pueden unir a receptores que son A y B, con efectos distintos. A grandes rasgos, los A son vasoconstrictores y los B son vasodilatadores. Ahí hay como una mínima acción. Los A son vasoconstrictores todos, y hay B1 que son vasodilatadores y B2 que son vasoconstrictores. Entonces ustedes dirán, ¿por qué decimos que son vasoconstrictores si se pueden unir a los receptores B1 que son vasodilatadores? Porque el efecto en el total, en el neto, el efecto neto es claramente vasoconstrictor. Los receptores tipo A son muchísimo más afines por la endotelina 1 que, por ejemplo, por la endotelina 3. Una vez que se une la endotelina 1 al receptor A, el receptor A de las endotelinas, activa la fosfolipasa C, que cliva el fosfatidil inositol difosfato en diacilglicerol y en trifosfato de inositol. Este último produce la salida de calcio del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, aumenta de esta manera la concentración de calcio intracelular y esto hace que finalmente se provoque la contracción muscular.
¿tá? A su vez, el diacilglicerol, junto con el calcio, activa la proteína quinasa C, que fosforila una serie de proteínas que tienen residuos de serina o trionina y media la acción mitogénica o proliferativa de la endotelina 1. ¿Tá? Pero entonces, en grande, más allá de que hay algunos receptores de las endotelinas que podrían llegar a un efecto vasodilatador, el efecto neto es de vasoconstricción. Porque esos receptores B que nombramos, que algunos tenían efecto vasodilatador, se expresan sobre todo en las células endoteliales y mucho, mucho, mucho menos en las células musculares lisas. Y como dije antes, el efecto total es claramente vasoconstrictor. ¿Tá? Puede llegar a generar un leve efecto vasodilatador transitorio y muy leve al principio, pero después es netamente eh, vasoconstrictor. ¿Tá? A su vez, las endotelinas amplifican la acción de otros vasoconstrictores como las catecolaminas, la serotonina y la angiotensina 2. Y con respecto a por ejemplo, a la hipertensión pulmonar que ya nombramos, que el sildenafil actuaba como inhibidor de la fosfodiesterasa 5 en la hipertensión pulmonar, o sea, así como se puede actuar a nivel de la producción de óxido nítrico y de alguna manera del GMP cíclico, también se puede actuar a nivel de la síntesis o de la acción de las endotelinas, más bien de la acción de las endotelinas, porque se han generado fármacos como por ejemplo el Bosentan, que son antagonistas de las endotelinas, y que estos, al ser antagonistas de algo que genera vasoconstricción, obviamente van a favorecer la vasodilatación, y sirven, por ejemplo, también para el tratamiento de, por ejemplo, la hipertensión endotelial, perdón, hipertensión arterial pulmonar, de la hipertensión pulmonar. Los antagonistas de las endotelinas sirven para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Bien. Entonces, mínimamente en el libro está mucho mejor de lo que explico yo, pero bueno, era un resumen porque se los debía. Antes de hablar mínimamente de la aterosclerosis, quiero definir el estrés oxidativo y la participación en el proceso de disfunción endotelial. ¿Cuándo hay estrés oxidativo? Y bueno, cuando hay un desbalance entre los radicales libres que provocan las células normalmente y las especies que los detoxifican. ¿Tá? O sea, hay un desbalance entre los radicales libres que produce o las sustancias reactivas del oxígeno que producen las células y los sistemas antioxidantes. Bien. ¿Cuáles son acá uno de los mediadores, o sea, principales del estrés oxidativo es el anión superóxido, ¿tá? Y los principales productores de superóxido endotelial son los sistemas NADPH oxidasa y citocromos, directamente el metabolismo oxidativo, y también se vio que hay un aumento de la producción del superóxido, la falta de los cofactores esenciales para la óxido nítrico sintasa endotelial, porque esta enzima es una oxidasa y cuando faltan estos cofactores, como la tetrahidrobiopterina, en cambio de producir óxido nítrico se produce se produce el superóxido. ¿Ah? Eso es también como para hablar un poco, porque lo vamos a nombrar después, el estrés oxidativo. Entonces, ahora vamos a relacionar un poco la aterosclerosis con la disfunción endotelial. La aterosclerosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad generalizada y progresiva que afecta sobre todo las arterias de mediano tamaño, y son conocidos los factores de riesgo aterogénicos como las dislipemias, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. No hay que confundir con la arteriosclerosis, que es básicamente una afectación, una pérdida de la elasticidad de las paredes arteriales, pero no es esta alteración metabólica inflamatoria crónica que es la aterosclerosis, que se caracteriza por la formación del aterosclerosis. La aterosclerosis clínicamente se manifiesta como cardiopatía isquémica, como enfermedad cerebrovascular o como enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, se manifiesta como las enfermedades que causan más morbimortalidad a nivel mundial. Y por lo tanto, la presencia de aterosclerosis en un territorio vascular se asocia con frecuencia con la afección de otros territorios, lo que se llama panvascular. Bien, y ahora con respecto un poquito a las etapas de la
aterosclerosis, ¿tá? Que nos pareció importante nombrar. Bien, ¿cómo se, en qué se basa la aterosclerosis? Ya lo nombramos, de alguna manera es la formación de la placa de ateroma. ¿Cómo es el principio? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, tiene que haber alguna lesión endotelial, que a veces no es una lesión anatómica mismo, pero que sí una alteración funcional, ¿ah? En el endotelio. Ese es el primer paso. Se, se sabe que la aterosclerosis es un proceso que lleva muchísimos años, y ahora se habla de una cierta hipótesis, ¿tá? De respuesta a la lesión, en el que la aterosclerosis, como ya dijimos, es una respuesta inflamatoria crónica y reparativa de la pared arterial frente a la injuria del endotelio. Y la progresión de la lesión se genera a través de la interacción entre varios actores, entre ellas destacándose las LDL modificadas o oxidadas, los macrófagos, las células endoteliales y las células musculares lisas. La disfunción endotelial, como fuimos adelantando, es la piedra angular de esta hipótesis, que va a llevar al engrosamiento de la íntima arterial. El endotelio, a veces incluso a pesar de estar intacto, es decir, no denudado, puede estar disfuncionante y puede tener ciertas características fenotípicas que, como dijimos, si hay disfunción, puede haber un ambiente proinflamatorio de mayor permeabilidad. Entonces, las células endoteliales, ¿tá? Pueden en este contexto más proinflamatorio activarse y expresar moléculas de adhesión y también moléculas del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad y producir factores procoagulantes y factores de crecimiento y quimioquinas y moléculas vasoactivas que inician la secuencia de los procesos patogénicos de la aterogénesis o aterosclerosis, ¿tá? Tratando con el fin en general de ver una lesión y tratan de repararla, pero en realidad lo que terminan perpetuando es una lesión por la misma forma de reparar esta realidad al endotelio, ¿ah? Entonces, un aumento, ya dijimos, de la adhesión y la permeabilidad endotelial con el ambiente proinflamatorio, en la cual hay secreción de citoquinas y quimioquinas, genera el reclutamiento de leucocitos, entre ellos los macrófagos, y en el contexto muchas veces de una persona que tiene un exceso de LDL, y en el contexto de un exceso de LDL, muchas de esas LDL oxidadas, esos macrófagos pueden de alguna manera empezar a ingresar las LDL al citoplasma y formar las células espumosas. ¿A través de qué receptor la ingresan? Los macrófagos tienen unos receptores que se llaman scavenger, los cuales, pese a que si incluso hay mucho colesterol adentro de los macrófagos, no se inhiben, y es a través de estos receptores scavenger que entran las LDL oxidadas y se acumulan en el citoplasma de los macrófagos, y forman las células espumosas, que son parte fundamental del proceso de la aterosclerosis. Luego, de alguna manera, ya pese a que entra todo el colesterol que puede entrar, el macrófago ya en un momento no puede él entrar más, y también hay un exceso tanto de lípidos que se va formando un núcleo lipídico, hay más reclutamiento de otros glóbulos blancos, linfocitos también, y en ese contexto también se van a participar, y se van a ver un ambiente proliferativo para las células musculares lisas, que van a ayudar a formar como una cápsula, también produciendo matriz. Entonces eso va a ir adquiriendo ciertas características más fibrosas y se va a terminar formando una placa de fibroateroma. Puede haber un centro necrótico, sí, pero bueno, es más como un centro lipídico de la placa, rodeado de células musculares lisas y de la matriz extracelular, ¿tá? Cuanto más lípido tenga y menos células musculares lisas y
y matriz extracelular, más débil es esa placa y más chance de tener menos estable es esa placa y más chance de tener algún accidente de placa. Cuanto más fibroso sea, más difícil que tenga un accidente de placa. ¿Ah? Ahora vamos a hablar un poquito de todo. Esto es como un resumen, en realidad está bueno, porque te habla de que todos los factores de riesgo cardiovascular que habíamos nombrado antes, dislipemia, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión y la edad, generan un perfil proteogénico de los lípidos que aumenta la LDL y aumenta, por lo tanto, la LDL oxidada. Eso genera inflamación en estado pretrombótico, deshielo leucocitario, estrés oxidativo, daño mitocondrial y angiogénesis, y también genera que haya más LDL disponible y LDL oxidadas disponibles para ser realmente, junto con la disfunción endotelial, elementos claros en el desarrollo de la aterosclerosis. ¿No? Y acá las lesiones y a partir ya dijimos que es un proceso lento, a partir de qué años se van formando. Las tipo 1 son algunos macrófagos que tienen algunas células escumosas. ¿Tá? Las estrías, la tipo 2 son las estrías grasas, ¿tá? Que es básicamente la acumulación intracelular. Y se ven como estrías, o sea, linitas amarillas en la íntima. Se pueden ver a partir de los 10 años, algunos dicen a partir del año podría haber alguna. Después están lesiones intermedias o tipo 3, en las cuales hay cambios del tipo 2, que son estrías grasas, y algunos acúmulos extracelulares pequeños de lípidos. ¿Tá? Esas, y después están las tipo 4, que ya sería el ateroma, que es las estrías grasas, pero también tienen, o sea, la acumulación de macrófagos con mucho lípido intracelular, las células escumosas, pero también tienen un núcleo extracelular de lípido. ¿Tá? A partir de esta, por eso está en amarillo, de la lesión 4, que es el ateroma en sí, pueden tener expresión clínica, que ahora vamos a ver cuál es. Y en general, las tipo 3 y 4 se pueden ver a partir de los 30 años. ¿Ah? A medida que ya dijimos, hay ese contexto de inflamación, se activan las células musculares lisas, producen matriz, ya tenés lesiones que pueden ser llamadas como fibroateromas, que se ven sobre todo a partir de la cuarta década de la vida, y hay un núcleo de colesterol con una cápsula fibrótica con mucha matriz extracelular. ¿Tá? Cuanto ya dijimos más fibroso sea, más dentro de todo estable, aunque eso implica más años de evolución. Y después el tipo 6 son placas complicadas. Ahí ya vamos a ver o una ruptura que tiene una trombosis, o hay una estenosis crítica, o hay un aneurisma que se rompió, porque de alguna manera a veces, para compensar lo que hace la arteria, cuando ve que está obstruida su luz en estos procesos que llevan tanto tiempo, es como tratar de dilatarse, pero eso hace que se adelgace y se pueda romper más fácil. ¿Tá? Y bueno, y acá tenemos las complicaciones de la aterosclerosis. Las placas de ateroma pueden generar una expresión clínica o sea, una expresión clínica durante años, lo cual, dependiendo de cuál sea el árbol vascular, por ejemplo, las coronarias, para que tengas una expresión clínica clara, tendrás que tener una obstrucción de más del 70% de la luz. ¿Tá? Y ahí lo que va a ocurrir cuando hay una obstrucción de la luz es que va a haber un desbalance entre la oferta de oxígeno, de nutrientes, con la demanda. En el contexto de, por ejemplo, algún tipo de esfuerzo físico, que se necesita se demanda más oxígeno. Si las coronarias están así obstruidas con más, por ejemplo, del 70%, no se va a llevar el oxígeno suficiente para las diferentes células. Entonces va a haber algunos grados de isquemia, y eso se expresan por lo que se llama un angor estable, que si en la historia hubieran agregado que el paciente no tenía dolor en el momento actual, era la historia que se había planteado de Alan, era un angor estable. Porque si, aparte del angor estable, él decía que tenía dolor en ese momento, en un síndrome coronario agudo, había que hacer un electroshock. ¿Tá? Y eso se debería a lo que se llama una estenosis, y el proceso de estenosis y la estenosis crítica, cuando se llega, según diferentes árboles vasculares, en las coronarias es alrededor del 70%, capaz que los vasos arteriales periféricos, en las arterias de las piernas, es tal vez un poco más, un poco menos, eso
tal vez no es tan importante, pero sí saber de que cuando se llega a una estenosis crítica hay síntomas. Después, y eso sería la primera figura, la de acá, de la izquierda. En el medio está la ruptura de la placa y la ulceración, la ruptura y la formación de un trombo, que eso es una expresión aguda. Un infarto o miocardio puede ser formado por eso, que genera la obstrucción total de la luz en lo agudo. Y después está, como les decía, la ruptura de un aneurisma, porque a veces no es la placa que se rompe, pero la pared de la arteria, que capaz que trató de compensar un poco la obstrucción de la luz, dilatándose un poco, se adelgazó la pared de la arteria que no tenía la placa, y se termina rompiendo, y al dilatarse era el aneurisma, y al terminarse rompiendo era la ruptura del aneurisma. Cualquiera de estas tienen expresiones clínicas que, dependiendo de qué árbol vascular tengan, vas a tener o un infarto de miocardio, o una ACV, o una arteriopatía obstructiva crónica, o en realidad una complicación, una estenosis crítica de las arterias de miembros inferiores. ¿Tá? Y con respecto a la última parte, que es cómo se relacionan 3 factores de riesgo con el desarrollo de disfunción endotelial, vamos a repasar algunos conceptos que van a quedar mejor a lo que vimos en la clase. El tabaquismo, que es un factor de riesgo cardiovascular claramente establecido, se dice que a partir del primer cigarro que fumás aumentas el riesgo cardiovascular. No es una condición necesaria para la generación de disfunción endotelial y aterosclerosis, pero sin embargo las acelera y facilita en forma enorme estos procesos. ¿Tá? Vamos a saber y lo vamos a repasar cuando hablemos de cáncer, pero solamente la fase gaseosa del humo de tabaco se describe más de 4.000 sustancias nocivas para el organismo, y entre ellas, muchas de ellas son agentes oxidantes. ¿Tá? La combustión, a su vez, de cualquier producto orgánico puede generar oxidantes y radicales libres, y se ha visto que el humo de tabaco genera reacciones químicas que lo producen. En la fase gaseosa del humo de tabaco se han detectado las siguientes especies reactivas: superóxido, radicales hidroxilo y peroxilo, peróxido de hidrógeno, peróxido nitrito y peróxido nitrito y también peróxido de hidrógeno, que ya había nombrado, perdón. Y además de depositar especies reactivas del oxígeno en los tejidos, y por lo tanto favorecer el estrés oxidativo, y sabiendo nosotros que el estrés oxidativo se relaciona con la disfunción endotelial y la favorece, el humo de tabaco no solo produce especies reactivas del oxígeno, sino también favorece la disfunción endotelial porque consume los agentes antioxidantes endógenos, y así disminuye la disponibilidad y disminuye su capacidad, obviamente, de contrarrestar a las especies reactivas del oxígeno. Y por último, también favorece la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, las cuales tienen un rol esencial, como ya vimos, en la formación de la placa de ateroma y en el aumento de la presencia de moléculas de adhesión. Así que esa sería la relación del tabaquismo con la disfunción endotelial. ¿Ah? Bien, y con respecto a la hipertensión arterial, ahí había una discusión que es primero, ¿no? La disfunción endotelial o la hipertensión, sabiendo seguro que lo que sí pasa es que la disfunción endotelial perpetúa la hipertensión, y la hipertensión también la perpetúa la disfunción endotelial. Algunas evidencias señalan que la disfunción endotelial precede el desarrollo de hipertensión, y esto explicaría en parte la asociación entre hipertensión arterial y otras patologías asociadas a disfunción endotelial, como son la diabetes y la obesidad. Una vez que aparece la disfunción endotelial, contribuye al mantenimiento y exacerbación de la hipertensión arterial, así como las complicaciones de la misma. Sin embargo, hay quienes sostienen que la disfunción endotelial se produce como consecuencia de las cifras de presión arterial elevadas. Más allá de qué es lo que precede a qué, nos parece que lo más importante saber es que como que se amplifican. ¿Cuál es el mecanismo patogénico por el cual la hipertensión aumentaría la disfunción? Y bueno, eso sería a través de aumentar el estrés oxidativo, disminuyendo de esa manera la biodisponibilidad del óxido nítrico, además de disminuir la producción de óxido nítrico y la actividad del óxido nítrico mediante diferentes mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos por los cuales disminuye la biodisponibilidad o su actividad? Bueno, disminuye la L-arginina, la hipertensión disminuye la L-arginina, sobre todo su disponibilidad para los compartimentos en los que actúa la óxido nítrico sintasa endotelial.
Aumenta también la hipertensión arterial, aumenta el ADMA, que era la dimetilarginina asimétrica, que era un antagonista de la L-arginina, y por lo tanto, si aumenta el antagonista, va a disminuir la producción de L-arginina, no la producción, va a disminuir la disponibilidad de la L-arginina, y por lo tanto va a disminuir la disponibilidad del sustrato para la formación de óxido nítrico. También hay cambios en la expresión y la estructura de la óxido nítrico sintasa endotelial. Lo que ocurre es que la exposición transitoria de células endoteliales a peróxido de hidrógeno incrementa la expresión de esta enzima, pero sin embargo la hipoxia, las altas concentraciones de LDL oxidadas y citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa o lipopolisacáridos disminuyen su expresión. Y todas estas situaciones se presentan en la patología endotelial y en la hipertensión arterial. Y también hay alteraciones en las vías de señales que regulan la actividad del óxido nítrico sintasa endotelial, disminuyendo su actividad y por lo tanto disminuyendo la producción de óxido nítrico. ¿Tá? Todo esto actúa a nivel de la hipertensión. También en este contexto es importante destacar que las endotelinas y la endotelina 1 juegan un rol también en el desarrollo de la hipertensión. Con respecto a esto de también saber que la disfunción endotelial tiene relación con la diabetes mellitus y obviamente con las dislipemias. Están bien explicadas en el libro esas relaciones. Nosotros nombramos las tres, de estas dos que nombramos, y vamos a hablar de una más, que es la relación de la marihuana con la disfunción endotelial, porque elegimos nombrar estas, pero son importantes también que ustedes lean los otros, estos otros factores que también se relacionan con la disfunción endotelial. Con respecto a la marihuana, la cual comparado con el tabaco hay mucha menos información, porque hay menos estudios, sí se ha visto que tienen efectos a nivel cardiovascular, ¿tá? Que son claros, que no hay, digamos, se vio que aumentan la frecuencia cardíaca, esto es un efecto cronotrópico, la presión arterial sistólica y diastólica en posición acostados, y la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Tá? Todas estas acciones aumentan la demanda miocárdica de oxígeno y pueden disminuir el umbral de esfuerzo en pacientes con angina estable. Y adicionalmente la marihuana se ha asociado a un incremento en la tasa de infarto agudo de miocardio. Algunos han planteado que podría favorecer vasoespasmo. ¿Ah? Ahora, con respecto a la disfunción endotelial, y sabiendo como muchas cosas en la medicina hay receptores que actúan de una manera y otra frente a la misma sustancia, los receptores CB1 o endocannabinoides tipo 1 promueven un perfil proaterogénico, y los CB2 previenen, al revés, tienen una acción contrapuesta con ellos y previenen la aterogénesis. Los receptores CB1 favorecen la producción de especies reactivas del oxígeno y formación de LDL oxidadas, lo que favorece el proceso aterosclerótico. Porque capaz que no lo remarqué acá porque pensé que era como obvio, pero las LDL oxidadas se forman en el contexto de exceso de LDL y una alteración o un estado de estrés oxidativo en los cuales hay más sustancias oxidantes que las o hay un exceso de sustancias oxidantes porque se saturaron de alguna manera los sistemas detoxificadores. ¿Tá? Bien, y estos receptores, aparte de favorecer la producción de especies reactivas del oxígeno, también favorecen la migración y proliferación del músculo liso y la producción de metaloproteinasas por los macrófagos. Estos efectos, digamos, para que tengan estos efectos, sí, que son digamos, les nombré, vieron que algunos, los efectos CB1, que serían los que predominan, son proterogénicos. Pero también habrían efectos antiaterogénicos,
o sea, efectos beneficiosos con los receptores CB2. La cosa es que para que ocurran esos efectos, tiene que estar a dosis altísimas, el consumo muchísimo más del que hay para tener efectos psicotrópicos, entonces ese efecto CB2 protector, en realidad no se ve mucho, no se vería mucho en humanos debido a que el consumo es con dosis más bajas, ¿tá? Y ahí a ese nivel no habría efecto protector con respecto al uso de marihuana. Y ahora, eh, había una duda que me dijeron en el libro, uno de los grupos, me puse a buscar en el libro, me dijeron como que las LDL oxidadas favorecían la síntesis de óxido nítrico sintasa. Yo no tenía el libro en ese momento, y planteé que podía ser como, digamos, las LDL oxidadas, que son malas, podrían favorecer las óxidos nítricos, la producción de óxido nítrico sintasa como una manera de regularse y favorecer una enzima que disminuye el estrés oxidativo. Sin embargo, lo fui a leer del libro y no encontré eso que dicen, por eso voy a leer lo que encontré así textual para que no tengamos duda nosotros. ¿Ah? Ahora lo perdí, pero lo voy a encontrar. Bien. Bien. Perdón por el silencio. Quiero decirles la hoja en la que encontré, pero lo que yo encontré en realidad es que inhiben a la enos. O sea, las LDL oxidadas la inhiben a la óxido nítrico sintasa. Sí, encontré lo que dicen ustedes, chiquilines, perdón. Acá, en la página 480, lo que dicen ustedes, usan una frase en la cual en el endotelio la enos es estimulada por ciertos mediadores y entre ellos nombran a las LDL oxidadas. Eso, para mí, la explicación es que estas sustancias favorecen, digamos, las LDL oxidadas que son malas favorecen la producción de óxido nítrico, como un mecanismo compensador, como que de alguna manera están favoreciendo un regulador de ellas mismas. Ojo que también el óxido nítrico en el contexto de estrés oxidativo se puede unir con el anión superóxido y formar peroxinitrito, que son tan malos como el anión superóxido. Cuando en cambio
actuar en el contexto de muchas especies reactivas del oxígeno, pueden formar esas especies reactivas del oxígeno. Igual, quiero ver dónde encontrar lo que yo leí, que ahí como que se contradice el mismo libro, y por lo tanto voy a tener que hablar con lo que hicieron en el libro. ¿Está? Ahí está. Bien. La 480 dice, es lo que dice ustedes. Bien. Capaz que voy a cerrar este. Acá. Y en la 486 se ha visto que las lipoproteínas, principalmente las oxidadas, disminuyen la expresión y la actividad del ADN, pudiendo determinar la inestabilidad en el mensajero en sí. O sea que en el libro pasa de la 480 a la 486 y un poco se contradicen, porque la 480 te dicen que es uno de los estímulos para la síntesis, y acá te dicen que disminuyen su actividad. Voy a investigar un poco más y les diré, capaz que para la prueba no les van a preguntar eso, que estén tranquilos, pero me parece que es un error que capaz que tendríamos que, o por lo menos ponernos de acuerdo, qué es lo que hacen. O capaz que lo que pasa es que hacen, se ha visto, se ha descrito que en algunos momentos hacen eso y en otros, pero tenemos que aclarar cuáles son los factores estimulantes. Disculpe esta última parte, pero me parece importante aclararla. Y bueno, voy a ver si puedo apagar bien la grabación